una vez más a la radioactiva, como ya están acostumbrados, con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También está nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También está el canal de YouTube para que ustedes se suscriban y activen las notificaciones y puedan ver las distintas entrevistas que llevamos realizadas. Lo encuentran como @laradioactiva. Y también si nos quieren sugerir el nombre de algún invitado, lo pueden hacer escribiéndonos un mail a laradioactivaok@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes que se unió a esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo, voy a invitar a nuestro invitado del día de hoy a que se una y podamos desarrollar la entrevista correspondiente. Nuestro invitado. Mira esta transmisión. Ahí está. Hola, Conrado, buenas noches. ¿Cómo estás? Perdón, Octavio, tratando de ser millennial, pero no aparecía el cartel que tenía que aparecer. Sé perfectamente cuál es, cómo hacer, y no aparecía. Ahí apareció, ahí estamos. Perfecto, así que no hay ningún tipo de problema. Ante todo, bienvenido a la Radioactiva y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, no, encantado, buenísimo. Difundir conocimiento, todo lo que se pueda. Seguro. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la Dale, gente sepa con quién estoy hablando y arranco con las preguntas. sí, Bien. Les cuento a todos que en el día de hoy nuestro invitado es el señor Conrado Stoll. Él es neurólogo, es especialista en ACV, nació en Estados Unidos, capaz eso muchos no lo saben, pero hace varios años también que se encuentra viviendo en la Argentina. Así que, Conrado, cuando consideres pertinente, arranco con las preguntas. dale, cuando sea. Bien, la primera, ¿cómo fue que decidiste tomar el camino de estudiar medicina? Porque habiendo tantas profesiones y uno cuando es chico quizás quiere ser futbolista, quiere ser actor, quiere ser tantas cosas que quizás la medicina a veces queda en un segundo plano, ¿no? Sí, buen punto, y veo que no hablamos de lo usual, que es el cerebro, la neurociencia, la prevención, me parece bien. Es algo personal, pero bueno, me haces la pregunta y te contesto. Interesantemente, mi madre era de Mendoza y alguna vez se me pasó por la cabeza ser enólogo, o sea, nada más lejos que la medicina. Pero la verdad que en el colegio biología me gustaba, participé en la feria de ciencias, me acuerdo haber ido a la Facultad de Medicina para hacer algún experimento que mostraba en el colegio, con sapos y el test del embarazo. Y tengo un tío biólogo en Estados Unidos, un tío norteamericano que vive allá y que daba clases de biología en la Universidad de Nueva York, y creo que eso me influenció, me mandaba muchas notas científicas, y bueno, tomé un colectivo que me dejó en Junín y Paraguay, y me bajé y me anoté en una época que había examen de ingreso, y di el examen y pude ingresar y me apasionó. La verdad que no tenía idea cuál iba a ser la especialidad, pero era claro que la ciencia es apasionante y el último mensaje, cierro con esto, es que la ciencia es dudas, es hacerte preguntas. Entonces, vuelvo a la pandemia en cuanto que fue un desafío muy grande y reciente, y hubo cosas que no sabíamos, obvio, muchísimas. Y cuidado, ahí viene la parte en que la gente que no está en la ciencia puede desconfiar de los científicos y de las instituciones científicas cuando no tienen todas las respuestas. Y bueno, que quede claro, yo soy médico, publico, por lo tanto, por eso digo también científico, pero la gente tiene que entender que no tenemos todas las respuestas, que muchas veces hay dudas y que muchas veces tenemos que decir, como me decían mis jefes en Estados Unidos, no sé, tengo que volver al colegio, ¿por qué no se nos ocurrió esto antes? Es importante entender eso. Seguro. Y justamente hablando de la pandemia en sí, que dejó estragos en todo el mundo, ¿no? Ya sea por las muertes, por los contagiados, por distintas circunstancias. Quería preguntarte si consideras que la pandemia dejó algún aprendizaje positivo, quizás el hecho de saber cuidarnos, el hecho de también estar más tiempo con los nuestros, porque no podíamos salir de nuestras casas, entonces al tener esa circunstancia que se daba, quizás
saber que el cuerpo de uno vale lo que es una vida, ¿no? Nada más que eso ni nada menos. O sea, la vida es una sola y hay que aprovecharla cada segundo que la tengamos. Carpe diem, dice la frase, ¿no? Aprovechar el momento, porque no sabés lo que vendrá. Aunque voy a pasarle la propaganda y decir la prevención, las clínicas de longevidad, toda esa medicina nueva de la salud que hay ahora, te puede, no garantizar, pero aumentar muchísimo las probabilidades de que todos los que están escuchando esto puedan cumplir 100 años. Ahora, aprendizajes, un aprendizaje, el más importante, está en ese libro y película, el libro de Henry, que en una parte dice, lo más importante que tiene cada uno de nosotros es su familia. Si querés, agreguemos amigos. Si querés, agreguemos el entorno social y socializar y celebrar de esos amigos, porque no solamente tiene que ver con felicidad, sino que tiene que ver directamente con la salud. Se sabe que es menor el riesgo cardiovascular y de demencia de las personas que celebran y explotan esas relaciones en la familia propia, con los amigos y en lo social general. Ese es un aprendizaje importantísimo, la familia. Y después un aprendizaje de tenemos que estar preparados. Hay muchas cosas de las que no hablamos, el cambio climático, la polución del aire, las pandemias, va a haber otras. Pero esto fue un aviso, una advertencia. La reacción no fue tan mala como podría haber sido y acá tenés un argumento para confiar en la ciencia. Ese desarrollo de vacunas en un tiempo récord para lo que era el desarrollo usual de vacunas que salvaron literalmente millones de vidas. Entonces, sí, muchos aprendizajes y también el del otro lado, el de la soledad, el de la salud mental. Mucha gente sufrió mucho, la gente joven, la gente más grande. O sea, paradójico, el más vulnerable porque es chico, porque todavía no tiene una armazón psicológica, sufrieron mucho ese cambio de vida repentino que no pueden procesar también porque son chicos justamente. Y la gente grande, la que sabe que no tiene 40 años por delante y que tuvo que estar encerrado y no pudo ver a sus hijos, a sus nietos, quizás a sus bisnietos, y eran los que tenían mayor riesgo. Entonces, ahí creo que dejó muchos aprendizajes muy positivos la mayoría de ellos. Seguro. Vos sabés que yo me llamaba a silencio, más allá de que no me gusta interrumpir, pero sino escuchando cada una de las palabras y es tal cual, ¿no? De repente hay gente que se tuvo que adaptar a la virtualidad desde un horario laboral o quizás por el hecho de que si tenía que estudiar tenía que conectarse a ciertas horas, entonces a veces pasaba que el internet, por ejemplo, otro factor preponderante hoy en día, no tenías internet, no tenías buena conexión y por lo tanto a veces quizás se perdían días de trabajo justamente por el hecho de la virtualidad en sí. Y paradójicamente el trabajo cambió totalmente y como se dice en tantos artículos que se escriben hoy en día, ese cambio llegó para quedarse. Fíjate vos que la habitualidad de voy todos los días, no yo médico en que tengo que estar presente físicamente, hay trabajos en los que uno tiene que estar presente, pero en muchos han cambiado para siempre. Ha cambiado el paradigma de la vida. Vos lo citaste a Darwin cuando empezaste tu comentario, porque no sobrevive en las especies el más fuerte, aunque ese sea el título. En realidad lo que se refiere Darwin es sobreviven los que mejor se adaptan. Y para adaptarte tenés que ser inteligente, porque a veces tenés que aceptar cosas que no te gustan, que no querés hacer, pero que son las que te van a permitir adaptarte, sobrevivir, flexibilidad, resiliencia, rebotar, empezar de nuevo a veces. Así que fíjate vos las lecciones que tuvo esto y un cambio de paradigma en la forma de trabajar del ser humano, total y permanente. Seguro. Y justamente algo que me faltó comentar en la introducción es que sos jefe o director de la unidad de ACV del Sanatorio Güemes. Quería preguntarte justamente sobre el ACV, ¿no? Algo que cada día se ve que es más frecuente en todo tipo de personas, no importa la edad, sobre todo en la gente mayor se ve con más frecuencia. Pero quería preguntarte si hay algún modo o alguna manera de que se pueda evitar todo esto. Quizás haciendo más ejercicio, teniendo buena alimentación. Te digo, y en orden, primero, los cardiólogos siempre estuvieron adelante nuestro, adentro nuestro de los neurólogos vasculares, los que hacemos ACV, accidente cerebrovascular, que es cuando se tapa o se rompe una arteria del cerebro.
y es la segunda causa de muerte en el mundo. O sea que es algo muy importante lo que estás mencionando. Pero fíjate vos que los cardiólogos inventaron la unidad coronaria en 1961. Y el cardiólogo más famoso que existe, que se llama Brownwell, dijo, el cambio en la cardiología que más vidas ha salvado, no te dice el cateterismo, la cirugía, la hemodinamia, las pastillas para la presión. No, la unidad coronaria, que es tratar a todas las personas con un infarto en el corazón en el mismo lugar. La unidad ACV del Sanatorio Güemes es eso, una unidad donde dentro de esa puerta hay 13 camas y todos los enfermeros, los kinesiólogos, los médicos, solamente nos especializamos en ACV. Cuando vos tratás a una persona con una ACV, que es una enfermedad grave y compleja, en una unidad de ACV, las probabilidades de sobrevida, de tener menos secuela, menor costo, menos tiempo de internación, todo mejora en la unidad de ACV. Edades, dijiste vos, todas las edades. Realmente me preocupa que en la Argentina, nosotros tenemos un registro, la edad promedio de ACV, 62 años. Hoy en día, 62 sos un chico. Hace poco el tenista Djokovic, que tiene 36 años y jugaba contra un chico de 20, dijo, los 36 de hoy son los 26 de antes. Y es verdad, entonces no podemos aceptar que 62 sea la edad promedio, tendría que ser mucho más grande. Y cualquiera puede tener una ACV. Con un jefe mío de Estados Unidos, casi un segundo padre, yo diría, el doctor Kaplan, escribimos un capítulo del ACV en los niños y en los jóvenes. Puede ocurrir a cualquier edad, es una causa de discapacidad muy importante. Y cierro con tu pregunta. Prevención, hay que hacer los deberes. Y todos sabemos cuáles son los deberes. Lo que pasa es que no es tan fácil. No hay que echarle la culpa a la gente ni retar a nadie. Es muy difícil. Decirlo es muy fácil, pero hacerlo es difícil. Es controlar el estrés, dormir las 7 u 8 horas por noche, no cigarrillo, alcohol mínimo, ejercicio, 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 comer sano y tener el peso adecuado. Además, control de la presión arterial, colesterol y diabetes. Punto final. Son varias cosas y hacerlas bien todas es difícil. Ahora, si la gente lo hace, disminuís la mortalidad de la población en poco tiempo, sin duda. Bien. Buen concepto, la verdad, para tener en cuenta. Y justamente volviendo a lo que es su vida personal no invasiva, como ya le comenté, perdón, te comenté, vida privada, quería preguntarte cómo es tu día a día, ¿no? Porque sé que sos un apasionado de lo que haces y me parece perfecto, pero tenés una rutina de todos los días, siempre me levanto a la misma hora, desayunás lo mismo, por ejemplo, justamente que hablábamos del tema de la alimentación, sos una persona que todos los días se organiza de forma distinta. ¿Cómo es un día en tu vida fuera de lo que es el ámbito de trabajo? Tengo que admitir que he hecho muchas entrevistas y vivos y cosas, pero no me han preguntado de eso y por ahí se puede puedo compartirlo, por supuesto. Y al contrario, hasta me gustaría contagiarlo, no compartirlo. Eh, eh, Primero que voy a sacar la palabra rutina, y todas las personas tienen que tratar de sacar la palabra rutina. Ya empezás por aumentar tu salud, pensando que cada día es un desafío, tenés que hacer cosas nuevas, tratar de ser creativo. Y yo entiendo, por ahí la ciencia a mí me facilita hacer eso, con la infinidad de cosas que puedo tener para leer, enterarme y tratar de mejorar. Y no todos los trabajos son así, pero no importa. Ese es el desafío, que no sea una rutina cada día. Apreciarlo, disfrutarlo, buscar la vuelta para lograrlo. Yo me levanto a las 6 de la mañana y te diría que después de una breve higiene, a 6:15 empiezo ejercicio, que hago hasta las 7:15. Hago una hora. Y la gente tiene que saber, es primero precalentamiento, aeróbico, anaeróbico. Anaeróbico quiere decir con resistencia, con pesas, con fuerza. Hay que hacerlo. Cuando la gente me dice, yo hago una hora de bicicleta. No, 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 no. Es un rato de aeróbico, pero hay que complementarlo con anaeróbico y finalmente elongación. Después de eso termino mi higiene, me visto y ahí desayuno. Y es una buena pregunta, porque una mañana como cereales, otra mañana como huevos revueltos, y vos decís huevos revueltos, pero no, claras revueltas. Trato de evitar la yema. Puedo llegar a dejar media yema, pero la yema tiene el colesterol, tiene otra sustancia que puede tapar arterias, entonces pongo menos yemas y varias claras. Y por ahí mezclan un poco de proteína, o les tiro hongos, alguna verdura, ese revuelto. Otros días, yogur desquemado, granola, mucho. Un tostado sano, pan salvado con queso y de nuevo una proteína. Puede ser jamón.
siempre me echando frutos secos, un poco de frutos secos y frutos rojos, que son caros. Los frutos secos y los frutos rojos son caros, pero tienen una cantidad de polifenoles, flavonoides, antioxidantes. Cuando uno repite estas palabras de memoria no significan nada. ¿Qué significan? Estas sustancias que están en las comidas, por eso la comida es un gran medicamento. Estas sustancias lo que hacen es enlentecer el envejecimiento de las células. Ese es el desayuno. Después viene el Sanatorio Güemes con su unidad ACB. Después el mediodía lo uso para trabajo administrativo, entre 12 y 2 de la tarde. El trabajo administrativo, mientras el cual almuerzo, y ya sabe quien me ayuda con eso, que yo digo almuerzo sano. ¿Qué quiere decir un almuerzo saludable? Yo pido el saludable. Un saludable es un yogur con granola, con frutas, una barra de cereal, un jugo de naranja y un café. El café, he dicho en algún reel, he contado que es positivo, hasta 4 o 5 tazas por día, no más. Hasta 4 o 5 tiene gran poder antioxidante. Y no uso edulcorantes, mínima cantidad de azúcar. Hay que tener en la cabeza los hidratos de carbono. Se pueden consumir, pero tener cuidado. Yo personalmente de confitería, nada. Después, a la tarde, veo pacientes con los neurólogos con los que trabajo y al final del día, alrededor de esta hora, tengo reuniones o escribo un poco. Estoy terminando un libro nuevo, trabajos científicos, tenemos un registro de la unidad ACB y ahí termina el día alrededor de las 7:30, 8 de la noche. Los fines de semana mezclo ejercicio, deporte, tenis, bicicleta, con escribir también sobre las cosas que hacemos más académicas. Y leer. La lectura, te diría, es cotidiana, miscelánea. Es ciencia y otras cosas de datos de distinto tipo, pero son muchas horas semanales para tratar, imposible estar al día, pero tratar de estar al día. Seguro. Y justamente hablando de la comida, la verdad que es todo riquísimo lo que me dijiste, la verdad que es inevitable que uno a ciertas horas del día, cuando le hablan algo rico de comer, no le agarre hambre. El famoso permitido, por decir así, ¿no? ¿También te lo das o decís, no, como dijiste antes, el tema de panificados, tratás de solamente pan de salvado, por ejemplo, no me decías productos provenientes de panadería, por ejemplo, unas facturas, por ejemplo? Octavio, 85-15. 85-15. ¿Qué es eso? Por ciento. Yo creo que todos, a ver, es muy difícil lo de los estilos de vida sano, es muy difícil. 85-15 quiere decir que el 85% de las veces trato de hacer alguna técnica de relajación, te admito que las hago más el fin de semana, en la semana no tengo tiempo, trato de hacer una técnica de relajación para el estrés, el 85% de las veces trato de acostarme a la misma hora y levantarme a la misma hora sin despertador, 6:10, 6:10 te dije, sin despertador. El 85% de las veces trato de comer mucha legumbre, verdura, porotos, garbanzos, lentejas, la comida sana que te decía antes, pero puedo comer una vez por año un caracú que me gusta con el hueso y ponerlo en un pedazo de pan. Puedo comer 3 veces por año calamaretti fritos, o la pasta con una salsa, que salsa por definición no es tan sana. Por supuesto, lo que vos llamás permitidos. Puedo alguna mañana no hacer el ejercicio porque tengo un viaje o tengo alguna reunión muy temprano o por la razón que sea, pero la clave es el balance de la vida, lo que se habla siempre. Yo digo 85-15, un jefe mío en Estados Unidos, yo era muy chico, 24 o 25 años tendría en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, estaba haciendo la residencia de neurología, y este era un viejo neurólogo, por ahí tenía la edad mía ahora y a mí me parecía viejo, pero yo tenía 25 años, me parecía un hombre grande, digamos, pero era muy sabio, y me decía a mí, cuando veíamos pacientes juntos, Conrado, vos tenés que ser un neurólogo 80%. ¿Qué quiere decir eso? La primera vez yo no sabía. Bueno, que vos tenés que estar acertado. Vos tenés que hacer el diagnóstico correcto el 80% de las veces. No hay ningún neurólogo o médico que haga el diagnóstico correcto el 100% de las veces. Aunque sea el 80%, vas a ser un muy buen médico y te podés equivocar. Todos los seres humanos nos equivocamos. Y te cierro diciendo, se acaba de publicar un trabajo científico en una revista más importante del mundo, justamente sobre los errores médicos, los errores en diagnóstico. Entonces los médicos tenemos que tener cuidado, porque los errores en los diagnósticos pueden llevar a complicaciones o a la muerte de un paciente. Pero lamentablemente nadie es 100% y la inteligencia artificial ha llegado y seguro que en medicina nos va a ayudar
muchísimo. Perfecto. Y justamente para ir cerrando la entrevista, porque sabemos que los tiempos son limitados, y está perfecto que así sea, con toda lo que haces, empiezas muy temprano, terminas muy tarde. Quería preguntarte, básicamente, ¿qué es lo que más satisfacción te da de tu trabajo? ¡Ja! Eh, eh, Soy médico y he pensado tantas veces en el enólogo u otras opciones. Eh, la verdad es imposible no caer en el cliché, pero lo que hacemos nosotros, vos estás ayudando gente. Al final del día, bueno, es trabajo, por supuesto que me pagan, pero la sensación de hacer una diferencia, de ayudar, y aparte mucho lo que hacemos a veces no es pago, sos el médico, das la opinión, te preguntan, llegan infinitos mensajes, muchos por Instagram, eh, y, y eso da una sensación de trascendencia, es interesante, es apasionante esa sensación de no quedó esto en una simple transacción entre dos personas o entre dos grupos y termina punto, ahí. No, vos has incidido, y más nosotros, que si bien tenemos una unidad ACV para tratar al que tiene una CD, también tenemos un centro de prevención, pues lo que queremos es longevidad. Sabemos, como dije, que la gente puede cumplir 100 años y mucha gente va a decir, yo no quiero 100 años, doctor, pero yo no quiero 100 años de lo que está imaginando esa persona, de una persona frágil, con la memoria que falla. Eso no. Yo estoy hablando de 100 años en un estado físico impecable, en un estado cognitivo impecable. Ya existen las estadísticas de centenarios y supercentenarios, gente de más de 100 años. Entonces, trabajamos para lograr eso. Y créeme, Octavio, que la satisfacción que da cuando te das cuenta que haces un diagnóstico de una enfermedad a la que podés mejorar. Y cuando no la podemos mejorar, que acompañamos a un paciente y explicando bien la enfermedad, la va a transitar mejor que el que no entiende o el que tiene el diagnóstico equivocado. Entonces, hacer medicina y escribir algo que vos crees que ese poquito que estás escribiendo, por supuesto que no va a cambiar el mundo, pero que estás colaborando de alguna forma y empujando la enorme piedra, vos un poquito estás ahí con la piedra empujándola. Eso da una sensación de satisfacción personal y lo que da salud, que es propósito de vida, proyectos de vida, lo que tienen que tener todas las personas. Buscar, si no lo tienen, lo tienen que buscar. Todos lo pueden encontrar en la tarea o la habilidad, la capacidad que tengan y que han desarrollado a lo largo de su vida. Pero eso es lo que me da satisfacciones. Excelente. Así que, Conrado, nada más que darte de vuelta las gracias. Como habíamos quedado en su momento, me volví a comunicar y que hayas aceptado hacer esta entrevista, la verdad que no solamente para la radioactiva, es un privilegio que se está dando poder hablar con alguien tan reconocido como vos, básicamente desde mi lado de periodista, una persona que también le gusta mucho leer, le gusta estar informado y también le gusta aprender, porque yo creo que todos, médicos, periodistas, actores, siempre vivimos en constante aprendizaje las personas. Así que darte las gracias. Te pido por favor que mantengamos este contacto porque para mí la verdad es que cada vez que hablo con alguna persona en este ciclo de entrevistas, la verdad es que me llena de orgullo tenerlas como invitado y del día de mañana poder compartir una charla personalmente es un gusto que también me quisiera dar. Así que pedirte que cierres vos mismo la entrevista diciéndome qué tal la pasaste, con otras preguntas que te hice, conociéndote también un poco más desde el lado humano, que es también muy importante en cada una de las personas. Y por favor pedirte que le mandes un saludo a la radioactiva y cuando quieras divulgar un texto, contar alguna experiencia o lo que sea, acá la radioactiva te recibe con las puertas abiertas. Te agradezco y es fácil cerrar como vos me ofrecés, porque ustedes son los que tienen literalmente el micrófono, la tinta para promover estos conocimientos. El científico puro está en un laboratorio y habla un lenguaje que no es muy comprensible. Fíjate vos que es raro que hagan comunicación. El médico está en su consultorio. Cuando mezclas la ciencia y la medicina, lo mismo. Entonces, ¿cómo llega a la población este lenguaje complejo y sobre todo en una época en que los avances son exponenciales todos los días y con temas complejísimos, como por ejemplo la genética, todo un campo nuevo, o en la neurociencia, la inteligencia artificial?
Pero ¿cómo hacemos para que llegue a la gente? La gente tiene que empoderarse, la gente tiene que empezar a controlar su salud. Ya no es más ir ese señor, el médico, el profesor o señora que le dice qué hacer y escribe una receta y casi sin hablarle la persona se va. No, es entender su salud. Y vos, ustedes, la radioactiva, con el micrófono, escribiendo notas o en el Instagram, permiten o ayudan a llegar a la gente con este mensaje. Así que yo te agradezco a vos y estaremos en contacto. Perfecto. Que así sea entonces. Un gran abrazo y todo lo mejor para tu vida personal y laboral. Gracias, muchas gracias. Gracias por llamar. Chao, chao.